Bienvenidos a este video. El tema que vamos a trabajar es series y sumatorias. Mi nombre es Vladimir Navarro Castro, docente del curso de razonamiento matemático. Series. Se denomina serie numérica a la adición de los términos de una sucesión numérica. Ya hemos visto en el video anterior sucesiones numéricas. Ahora vamos a calcular la suma de estos términos. Bien, una serie sería la suma de los términos de una sucesión. Tipos de series. Serie aritmética, que sería la suma de los términos de una progresión aritmética. Serie geométrica, sería la suma de los términos de una serie geométrica. Y algunas series especiales. Entonces comencemos con series aritméticas. Es la suma de los términos de una progresión aritmética. Bien, entonces la suma de estos términos, cuya razón es constante, se calcula de la siguiente manera. S sub n, la suma de n términos, de los n primeros términos de la sucesión, se calcula como el primero más el último entre 2 por el número de términos. Esta es una manera de calcular esa suma. ¿Podemos calcular la suma de otra manera? Sí. En el caso que no conozcamos el último término, esta suma se puede calcular también como de la siguiente manera. Un segundo caso. Tomamos la primera oblicua, que sería T1, y la razón. Sería término 1 por n más la razón por n menos 1 sobre 2. T1 es el primer término, n la suma de los términos, la cantidad de términos que vamos a calcular, y r es la razón de esa sucesión. Serie cuadrática sería la suma de los términos de una sucesión cuadrática. La suma se calcula de la siguiente manera. Tomando la primera oblicua, sería T1, P1 y la razón. Y la formulita quedaría como T1 por la combinatoria de n en 1 más P1 por la combinatoria de n en 2 más T1 por la combinatoria de n en 3. Otra manera como se podría calcular también es calculando su término enésimo de la sucesión y aplicarle la sumatoria de la fórmula del término enésimo. Series de orden superior. Series de orden superior. O sea, sería la suma de los términos de una sucesión de orden superior, o sea, de un orden mayor a 2. Tomamos la primera oblicua, T1, B1, C1, D1 y así. En función de combinatoria quedaría como T1 por la combinatoria de n en 1, más B1 por la combinatoria de n en 2, C1 por la combinatoria de n en 3 y así sucesivamente. La manera desarrollada sería la siguiente. T1 por n más B1 por n menos 1 entre 1 por 2 más C1 por n menos 1 por n menos 2 entre 1 por 2 por 3 y así. En el primer término aparece un factor en n, en el segundo término aparecen dos factores en n, en el tercer término aparecen tres factores en n, ¿no? También entre 1 un término, entre 1 por 2 dos términos, entre 1 por 2 por 3 tres términos y así sucesivamente. Series geométricas. Series geométricas. Sería la suma de los términos de una sucesión geométrica. En las series geométricas podemos hallar la suma de una cantidad finita de términos o incluso hallar la suma de una cantidad infinita de términos. Bien, entonces, en el caso de la serie geométrica finita, la suma de estos términos, se puede calcular como T1 por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Bien. Y en el caso de la geométrica infinita, se conocerá su valor, o sea,
es convergente, cuando se conoce su valor, es una cantidad, es un número natural, entonces decimos que la serie es convergente. Caso contrario, se diría que la serie es divergente, o sea, cuando la suma resulta ser infinita. Bien, se calcula como T1 sobre 1 menos Q. Entonces, en el caso de las series geométricas infinitas, la razón se encuentra entre, se encuentra acotada entre menos 1 y 1. Ya la razón se encuentra entre menos 1 y 1, mayor que menos 1 y menor que 1. Sumatorias. Sumatorias. ¿Qué es una sumatoria? Bien, sumatoria o sumatorio, sumatorio o sumatoria. Es una notación matemática que permite representar sumas de varios sumandos o incluso infinitos sumandos, evitando el empleo de los puntos suspensivos o de la notación explícita. Se expresa con la letra griega sigma mayúscula. Entonces, la diferencia entre una serie y una sumatoria es que una sumatoria sería la representación simplificada de una serie. No sería necesario eh, escribir un conjunto de términos para poder inferir su orden, sino que en el caso de la sumatoria se da un argumento y ese argumento posee eh, la regla de formación, el orden de estos términos. Entonces es equivalente, es equivalente. Entonces el sumatorio y tenemos al lado derecho la serie, ¿no? Bien. En la sumatoria, en la sumatoria debemos también definir sus elementos. M es llamado límite inferior de la sumatoria, N es llamado el límite superior y esto se lee sumatoria sobre I desde M, inicia en M la sumatoria hasta N, de A sub I, el término A sub I. La variable I es el índice de la suma al que se le asigna un valor inicial llamado límite inferior. Bien, perfecto. Necesariamente debe cumplirse que M debe ser menor o igual que N. Algunas sumas notables. La sumatoria de los números naturales. Bien, la sumatoria de los números naturales. La sumatoria de los números pares, de los números impares. La sumatoria de las potencias cuadradas. La suma de los números elevados al cubo. La suma de los términos potencia cuarta. Y tenemos otras sumas notables que les dejo aquí en este PDF para que ustedes lo puedan estudiar. Podemos observar las series que suelen venir en los exámenes de las universidades. Y llegamos a las series telescópicas. ¿Qué es una serie telescópica? Y es muy importante saber aplicar las series telescópicas porque nos puede simplificar el desarrollo de un problema. En matemáticas, una serie telescópica es aquella serie cuyas sumas parciales posee un número fijo de términos tras su cancelación. Veamos. Entonces, una serie telescópica es la sumatoria, ¿sí? Es la sumatoria de la diferencia de dos términos consecutivos de la sucesión, ¿no? De dos términos consecutivos. Nosotros vamos reemplazando los valores en el argumento. Para n1 nos quedaría como primer factor a sub 2 menos a sub 1. Si reemplazamos ahora para n2, porque n va a tomar valor desde 1 hasta acá, comienza con 1 y va aumentando de 1 en 1. Ahora para n2 nos quedaría 2 más 1, 3, y aquí 2, a sub 3 menos a sub 2. Y así en adelante. Entonces, si podemos observar del primer factor y del segundo factor, encontramos dos términos opuestos, que sería el a sub 2 y el a sub 2 negativo, que estos se van a simplificar.
En el tercer factor también aparecería el A sub 3, al igual que en el factor 2, pero aparecerían con signos opuestos. Estos términos se van a eliminar, se van a simplificar, y al final nos quedaría simplemente el A sub k más 1 y el A sub 1. Entonces, para aprenderlo rápido, reemplazamos el k en el A sub n más 1 y el 1 en el A sub n. Nos quedaría A sub k más 1 menos A sub 1. Sea A sub n una sucesión de números, entonces ya tenemos la fórmula simplificada que es lo que aparece en la parte superior. Y además, si el término A sub n tiende a 0, ya entonces si el término enésimo tiende a 0, entonces la sumatoria desde 1 hasta el infinito, o sea, la sumatoria de esos infinitos términos de la serie telescópica, nos quedaría simplemente menos A sub 1. Y nos quedaría entonces menos A sub. Algunos ejemplos de series telescópicas. Hallar el valor de la sumatoria para k 1 hasta n del logaritmo de k más 8 sobre el logaritmo de k más 7. Bien, solución. En las propiedades de logaritmos encontramos que el logaritmo de un cociente, el logaritmo de un cociente se puede expresar también como la resta de logaritmos. Entonces nos quedaría el logaritmo de k más 8 menos el logaritmo de k más 7. Como hemos visto en la diapositiva anterior, reemplazamos el k en el primer término y el 1 en el segundo término. Y entonces nos quedaría reemplazar el n en el k más 8, nos quedaría entonces ahora n más 8 y el 1 en k más 7, que sería 1 más 7. O sea, el logaritmo de n más 8 entre 8. Hallar el valor de la siguiente sumatoria. Bien, en este caso la función sería f de k es igual a la raíz cuadrada de 2k menos 1. Y el f de k más 1 nos quedaría esto. Ustedes pueden comprobarlo. Entonces, fácil, simplemente reemplazamos según lo que nos dice la serie telescópica el 40 en la primera raíz y el 1 en la segunda raíz. Nos quedaría 2 por 40 más 1 menos 2 por 1 menos 1, resultando al final 8.